Bien, ya estamos de regreso entonces, después del espacio publicitario de nuestros auspiciadores, y vamos por nuestra cuarta presentación de esta jornada, que será desarrollada por el señor Miguel Elena Dellinger. Miguel es ingeniero agrónomo, doctor de las Universidades Austral de Chile y Universidad de Bolonia, Italia. Su trayectoria profesional la ha desarrollado como investigador en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Carillanca. Miguel actualmente tiene a su cargo 4 proyectos de investigación en avellano europeo, relacionados con el desarrollo de tecnologías para el mejoramiento de la productividad y calidad, modernización del cultivo del avellano a partir del desarrollo de portainjertos clonales que permite reducir el vigor y el manejo de huertos en alta densidad para superar el potencial de rendimiento. Es importante destacar que se está generando conocimientos en Chile y en nuestra zona sur acerca del manejo agronómico de esta relativa nueva especie frutícola productiva. Es por esto que hemos invitado a Miguel Elena con su presentación titulada Tecnologías para mejorar la competitividad de la industria del avellano europeo. Entonces, a continuación, dejamos con ustedes a Miguel, recordándoles siempre que está disponible el chat para las posibles preguntas. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Ramiro. En primer lugar, agradecer a Comprincen por la invitación y poder compartir con ustedes los avances en investigación en avellano europeo. Como señalaba Ramiro, vamos a tener un relato particularmente en algunas tecnologías para mejorar la competitividad de la industria del avellano en Chile y también a nivel global. Como señalaba Ramiro, fundamentalmente estamos apostando a una modernización del cultivo, vamos a ver más adelante la presentación, con la utilización de portainjertos como se realizan, digamos, en otros frutales de interés, digamos, a nivel mundial. En primer lugar, vamos a analizar un poco el tema de la producción a nivel mundial de la avellana, y al igual que lo que señalaba Antonio, en el caso en general de los frutos secos, y particularmente en el avellano, se ve actualmente que aumenta más el consumo que la producción. Entonces, eso es un dato bastante interesante pensando en la proyección del cultivo hacia adelante. Cabe destacar que los dos principales productores y principalmente productores y exportadores, Turquía, ¿cierto?, con un 63% de la producción a nivel mundial, y lejano Italia en un segundo lugar con un 13%, pero Italia no es un gran exportador, a diferencia, digamos, de Turquía. Deseo destacar que Chile, a pesar que tiene el 3% de la producción mundial, hoy día está entre los top países productores en el mundo y también exportadores. Para mostrar algunas cifras en respecto al consumo a nivel mundial, Italia es lejos el mayor consumidor de avellana, seguido por Alemania. Cabe destacar que nuestro gran destino es Italia, pero hay un dato no menor que es China, que aparece China como un país interesante, viéndolo hacia el futuro, por el alto consumo que está adquiriendo este producto en los últimos años. Un solo ejemplo, en el año 2019, Turquía, que es el principal exportador del mundo, exportó alrededor de 71 millones de dólares a China. Por lo tanto, China es un mercado a futuro interesante para nosotros poderlo pensar en desarrollar, dado, digamos, que los aumentos han sido significativos en los últimos años. No solamente pensando en producción para industria, sino que también pensando para snack. Hay un mercado pequeño, no tan grande, porque en general el mercado para consumo directo no va más allá del 10%, digamos, de la industria, pero no deja de ser un mercado interesante porque China, digamos, también adquiere este tipo de formato, digamos, de fruta. Respecto a Chile, muy interesante lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en el país, y particularmente me refiero a esto, a la expansión que ha tenido el cultivo desde la zona centro-sur al sur. Y fíjense que es interesante los aumentos, las plantaciones, las tasas, digamos, de plantación anual
que son una de las mayores de los cultivos frutícolas en el país, similar a cerezo o un poquito después de cerezo, con 3.000 hectáreas al año entre la zona centro-sur y sur del país. Hoy día, como país, tenemos 27.000 hectáreas y como les comentaba anteriormente, Chile ocupa actualmente el sexto lugar, digamos, a nivel mundial dentro de los países top. Por lo tanto, digamos, el crecimiento que ha tenido el país en los últimos años ha sido gigantesco, porque tengan presente que este es un cultivo relativamente nuevo, comercialmente hablando, digamos, en nuestro país. Las grandes plantaciones se han hecho principalmente en la zona centro-sur, pero a nuestro juicio, digamos, como en nuestro equipo de trabajo, pensamos que la región sur del país va a tener el mayor potencial en el futuro, particularmente porque tenemos una mayor disponibilidad de suelo y también en toda la parte del Valle Central, condiciones agroecológicas bastante adecuadas, digamos, para poder expresar un buen potencial de rendimiento en este cultivo. ¿Por qué? ¿A qué se debe, digamos, la expansión del cultivo en Chile? Fundamentalmente a la alta demanda que sigue creciendo. Y debo resaltar también a la presencia, digamos, de un poder comprador importante, en este caso que es Ferrero, que ha permitido, digamos, el desarrollo del rubro a nivel nacional. Les quiero comentar un poco de historia. INEA en los años 86 y 87 hace las primeras introducciones de las primeras variedades a Chile, de variedades, digamos, de avellano europeo. Y fíjense que durante más de 10, 15, incluso más años, el cultivo no creció hasta que en los años 90, 90, 91 aparece, digamos, la industria, ¿cierto?, que tira el carro para que este cultivo empiece a crecer en el país. Por lo tanto, es bastante destacable, digamos, lo que ha hecho Ferrero en los últimos años para que crezca, digamos, este cultivo de la forma exponencial en lo que en desarrollo se refiere. Vamos a entrar ahora en materia respecto a la productividad del avellano, que es un tema que nos inquieta tanto investigadores como productores. Sabemos, cierto, que el avellano, y ustedes como productores lo saben, en el sur sobre todo, es un cultivo que, comparado con otras especies frutales, tiene una baja producción, y esto, digamos, es característico, digamos, de la especie, y además los rendimientos están condicionados por condiciones climáticas, y particularmente nosotros en Chile y en el sur sobre todo, en algunos estados fenológicos importantes, que es la polinización y particularmente la cuaja. En el sur tenemos pocas ventanas adecuadas, digamos, para poder lograr que ocurra en muchas temporadas una buena polinización y una buena cuaja, fundamentalmente por excesos de lluvia, en algunos sectores frecuencia helada y temperaturas no adecuadas, digamos, para poder lograr un buen crecimiento del tubo polínico y lograr así una buena fecundación. Junto a ello, también hay un tema no menor que es el manejo agronómico, y por eso que hoy día vamos a entrar en ese tema, y particularmente el nivel de tecnología aplicado al cultivo. Entonces hay una gran incidencia del manejo o la tecnología que apliquemos para poder lograr, ¿cierto?, el potencial de producción de esta especie. No menor es el tema de la compatibilidad genética. Tengan presente que una especie no autofértil, recién en la presentación anterior, ¿cierto?, se hablaba de los almendros autofértiles, que es un avance muy importante, digamos, a nivel genético, y sobre todo también en esa especie, que hace unos par de años atrás tampoco era autofértil, y a su vez la compatibilidad cronológica, es decir, que sincronicen las floraciones, ¿cierto?, masculinas y femeninas, digamos, de la variedad principal. Y esto también depende del clima. Y a partir, ¿cierto?, del cambio climático, también en algunos años hemos tenido algunos problemas que no sincronizan bien los polinizantes. Todo esto en conjunto, en esta especie, produce lo que llamamos la alternancia productiva, que en algunos años tenemos producciones altas, otros años producciones bajas, y eso lo podemos, digamos, subsanar en parte a través, digamos, del manejo agronómico. Pero tenemos una desventaja si no tenemos condiciones climáticas adecuadas en esos dos estados fenológicos críticos para poder pretender tener una buena productividad. Les quiero mostrar en este cuadro
que hay diferencia importante entre los rendimientos del avellano, el potencial del avellano respecto, digamos, a otros cultivos de nuez, como el caso del castaño, por ejemplo, y nogal. Nosotros, tanto a nivel experimental como también algunos huertos, digamos, muy bien manejados en la región de la Araucanía, se han logrado superar los 4.000 kilos de producción por hectárea en avellano. Pero si ustedes se fijan en el cuadro, el castaño en Chile hoy día, en huertos también muy bien manejados, modernos, se ha logrado superar los 8.000 kilos por hectárea, bastante superior al avellano. Y en el caso de nogal, la misma situación, también estamos hablando de 8.000, 7.000, hasta 10.000 kilos por hectárea. Por lo tanto, nosotros estamos lejos de estos, entre comillas, cultivos hermanos, ¿cierto?, que son cultivos de nuez. No tanto el castaño, porque el castaño es una especie que se caracteriza por tener comportamientos en post cosecha muy similares a fruta fresca. Podríamos decir incluso que es una fruta mal llamada fruto seco. Pero lo importante de esta gráfica es que señalarles que tenemos un potencial de rendimiento bastante más bajo que otras especies frutales. Entonces, a raíz de lo anterior, nosotros empezamos con nuestro grupo de trabajo ir viendo, ¿cierto?, qué factores podrían estar dentro del punto de vista de manejo agronómico afectando la productividad, porque respecto al clima es poco lo que podemos hacer. Y hay varias tecnologías que nos permiten, digamos, mejorar la productividad, como es el caso de la nutrición. Después vamos a entrar en detalle en algunas de ellas, como es la nutrición sostenible, protectores, pensando en el tema del cambio climático, que en algunas temporadas nos pueden afectar, ¿cierto?, el desarrollo, el crecimiento y la productividad de la planta. Muy importante el tema de la polinización, y particularmente en el sur del país, todo lo que es manejo de poda y juelo. Es un cultivo que en los primeros años se podó muy poco y por lo tanto, digamos, una tecnología que tenemos que aplicar. Y lo último en avance, digamos, en tecnología es genética, y en genética no solamente variedades, nuevas variedades y selecciones, sino que también portainjertos, porque al igual que se comentaba en el caso del almendro, la modernización de este cultivo va a pasar por el uso de portainjertos. O sea, es una tecnología que viene en el mediano o largo plazo, más bien en el mediano, ya se van a empezar a hacer los primeros ensayos, que nos permita ir hacia la densificación y por lo tanto poder aumentar los rendimientos unitarios y anticipar también la entrada en producción. Otra tecnología interesante que nosotros estamos comenzando a trabajar en ella es el uso regulador del crecimiento, que nos permita poder regular fundamentalmente el exceso de vigor en algunas variedades y también aumentar el número de flores, particularmente femeninas, para apuntando a mayores rendimientos. No menor y relacionado con la poda es el incremento de la captura de luz. Esta es una especie que requiere bastante luz para poder lograr una productividad interesante de flores femeninas y lograr también una buena calidad de esas flores femeninas. Hay otro factor que no se ha manejado en gran medida bajo nuestras condiciones, que es la gestión del suelo. Y cuando me refiero a gestión del suelo, fundamentalmente a todo lo que es el manejo de maleza y resistencia, que hoy día, yo no voy a entrar hoy día en detalle en esto porque da para una presentación completa, pero hay un tremendo problema que tenemos en la zona sur, que es la resistencia de maleza y fundamentalmente gramínea, y algo que se está comenzando a desarrollar, que es el estudio de las alelopatías, que podríamos tener problemas también con incidencia sobre la productividad del cultivo. No menor, dentro de la gestión del suelo, es la compactación del suelo que nos influye sobre el desarrollo, crecimiento y productividad de la especie. Vamos a analizar, en primer lugar, una tecnología interesante que está a nuestra mano hoy día, y particularmente apuntando a lo que les comentaba anteriormente, la nutrición, ¿cierto? Una nutrición estratégica en estados fenológicos críticos, como son la polinización, la cuaja y el desarrollo de frutos. Muy importante desde que partimos con la polinización, contar con una flor, ¿cierto?, femenina, el estigma muy reactivo, que nos permita capturar una cantidad importante de polen y fundamentalmente un polen activo que tenga una alta germinación, y posteriormente que ese polen activo, una vez que germine y desarrolle el tubo polínico, ese tubo polínico sea capaz de fecundar al óvulo.
Les presento entonces un calendario de estado fenológico en formación tanto de flores como frutos, que es muy importante tenerlo presente de acuerdo a la zona en que estemos, que esto va a variar, de acuerdo a las zonas geográficas, ¿cierto?, donde esté establecido el cultivo, de manera que nos permita poder focalizar nuestros programas dirigidos, digamos, de nutrición, y cuando hablo de nutrición dirigida, particularmente con productos foliares y algunos productos también vía drench, pero con productos fundamentalmente bioestimulantes. Nosotros estamos en una línea de investigación. Hoy día voy a presentar solamente una línea de productos que son bioestimulantes foliares y a través de drench, pero simultáneamente estamos trabajando con varios productos de varias empresas para poder lograr lo que comentábamos anteriormente, incentivar, ¿cierto?, la producción de yemas florales, evitar el tema, digamos, de la alternancia productiva, de manera de poder, digamos, alcanzar mayores rendimientos unitarios y calidad de fruta. Durante 2 temporadas continuas empezamos a hacer estudios. Aquí es solamente un ejemplo de estos productos, porque, como les comentaba, estamos estudiando otros productos de otras empresas también. Productos, digamos, que son bioestimulantes a base de extractos, fundamentalmente de algas marinas, que tienen contenidos interesantes en hormonas vegetales. Y estos productos, lo que estamos buscando en estados fenológicos estratégicos, como les comentaba anteriormente, estamos buscando que produzcan una mayor respuesta en la calidad, fundamentalmente tanto del polen, de las yemas reproductivas, y que eso se traduzca en una mayor productividad. Durante la temporada 2018-2019, nosotros en estos ensayos, y esto, digamos, válido también para otros productos que probamos, tuvimos rendimiento relativamente bajo, a pesar que los tratamientos con los productos siempre logramos mayores rendimientos respecto a los testigos. Y aquí me quiero detener un poco, que esos bajos rendimientos no se deben al producto, ni mucho menos, sino que se deben a condiciones climáticas de esa temporada donde afectaron fuertemente los rendimientos. Fíjense que en la temporada 2019-2020 logramos rendimientos históricos en esta especie en la región. Y estoy hablando, ¿por qué digo histórico? Porque este huerto está ubicado en la comuna de Vilcún, que es una zona, entre comillas, casi límites para la producción de avellano. Está hacia la precordillera este huerto, donde, como les comentaba, son condiciones límites, particularmente en clima, y logramos rendimientos sobre los 4.500 kilos por hectárea, lo cual es un rendimiento récord para esta especie en esa zona. Bueno, en relación al aumento también de los rendimientos en fruto, los tratamientos con estos bioestimulantes han permitido incrementar el rendimiento en pepa por hectárea, que finalmente eso es lo que le interesa, ¿cierto?, a la industria. Y a pesar que, si ustedes se fijan en la gráfica, no aparecen diferencias significativas entre los tratamientos, sí hubieron diferencias importantes en la producción de pepas por hectárea, que sobre los 1.700 kilos por hectárea, en combinaciones de tratamientos foliares de estos productos y al suelo. Esta gráfica, la siguiente gráfica, muestra una tendencia muy interesante de estos productos bioestimulantes sobre una menor presencia de frutos vanos. Y eso es tremendamente importante porque la industria, sobre un 10%, ¿cierto?, nos castiga, digamos, el precio del producto con valores sobre el 10% en frutos vanos. Por lo tanto, en la medida que nosotros podamos lograr una menor cantidad de frutos vanos por hectárea, es un plus, ¿cierto?, en calidad en el producto. Entonces, aquí hay un dato bastante interesante, porque esta tendencia la estamos viendo ya hace varios años, en que estos productos bioestimulantes, no solamente a base de algas marinas, sino que también a base de proteínas de origen animal, particularmente proteínas de pescado, de salmón, ha permitido también bajar la incidencia de frutos vanos en forma bastante interesante. Pero me quiero detener en el tema de las condiciones climáticas
vamos a analizar en el periodo de polinización, que para nosotros en el sur es un factor crítico. Fíjense que durante la temporada 2018-2019, respecto a la temporada siguiente, en los principales periodos de polinización, bajo las condiciones agroecológicas de la comuna de Vilcún, donde se realizó el ensayo, que es junio y julio, respecto a la temporada 2019-2020, en la temporada 2018 tuvimos una mayor concentración de lluvias durante la polinización. Eso podría ser un efecto que nos está gatillando sobre la productividad. Lo hemos visto en varios años, por más de 15 años investigando en Avellano, en otras zonas como Chusquén, en Gorbea también, se ha dado que las producciones en aquellas temporadas donde se acumulaba una mayor cantidad de lluvias más frecuentes durante el proceso de polinización, ha afectado la productividad. Particularmente porque hay un efecto ahí de lavado, digamos, de polen que llega a la flor femenina, en este caso al estigma, ¿cierto?, que es la parte receptiva, y también un colapso, digamos, en el polen, en la membrana celular, se revienta el polen por efecto, digamos, un exceso de agua. Las ventanas entre los dos periodos no fueron, digamos, significativamente mayor durante la temporada 2019 respecto al 2020, por lo tanto el factor más importante acá fue una mayor frecuencia, digamos, de lluvias durante los principales periodos de polinización. Y digo principal periodo de polinización porque tengan presente que, a pesar que el avellano empieza a florecer en mayo, entre junio y julio es el momento, digamos, más importante en la polinización, y considerando que la flor, digamos, permanece activa por más de un mes. Por lo tanto, nosotros, incluso, digamos, con floración, digamos, terminal, la flor sigue receptiva durante, digamos, los primeros semanas de agosto, y de ahí que también es importante, digamos, disponer de polinizantes tardíos que nos permitan poder polinizar las flores durante los periodos, digamos, anteriores. Respecto al periodo de cuaja o de fecundación, que es un periodo crucial bajo nuestras condiciones en el sur del país, y digo crucial por el tema, digamos, de temperatura. De acuerdo a investigaciones realizadas hace muchos años atrás en Estados Unidos, en Oregon, por Thompson, él habla, digamos, y reporta que las temperaturas óptimas para poder lograr una buena fecundación son en un promedio son temperaturas de 21 grados, a las cuales nosotros no llegamos nunca, digamos, en nuestra zona. Pero quiero, digamos, recalcar que durante el periodo de la temporada 2018-2019, que fue una mala temporada productiva, nosotros tuvimos menos días con temperaturas mayores a 16 grados, 6 días, respecto a 11 días durante el periodo 2019-2020, que es la temporada recién pasada, ¿cierto?, donde hemos logrado excelentes rendimientos, digamos, en toda la zona sur. Por lo tanto, un factor muy importante es el tema de la temperatura, como les señalaba, durante el proceso de la fecundación, para poder lograr que finalmente el tubo polínico, que después de la germinación de ese tubo polínico, crece un poco y durante 4 meses, más o menos 3 meses y medio, 4 meses, permanece en statu quo y recién se reactiva para producir la fecundación cuando alcanzamos temperaturas mayores durante finales de noviembre, diciembre en nuestra zona, pero producto, digamos, de temperaturas mayores que nos permitan, digamos, incrementar el crecimiento del tubo polínico. En ese momento es muy interesante recurrir a algunos productos bioestimulantes como los que señalaba, ¿cierto?, a través de extractos, digamos, de algas marinas o proteínas, digamos, de peces, por ejemplo, de salmón, que nos permiten incrementar el desarrollo y hacer más activo el crecimiento de este tubo polínico de manera que sea capaz de poder fecundar una mayor cantidad de óvulos. Otros factores climáticos durante la temporada no afectaron a nuestro juicio, digamos, la productividad, dado que incluso en la última temporada, 2019-2020, las precipitaciones, por ejemplo, fueron bastante mayores respecto a la anterior, y por lo tanto el tema no está ahí, el tema está fundamentalmente en la temperatura. Tampoco la radiación, que no hay diferencia significativa entre los grados de radiación entre ambas temporadas, a pesar que hay que tener presente que con el cambio climático
es un tema no menor que se nos viene, que es el efecto, ¿cierto?, de un exceso de radiación que nos puede afectar fundamentalmente, digamos, el desarrollo vegetativo como también productivo. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, a continuación quiero mostrar un ejemplo de las condiciones de aptitud clima-suelo. Antonio señalaba, cierto, que hoy día lo principal es el clima. Yo también estoy de acuerdo que el clima es importantísimo. Y coloco este ejemplo acá porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en el mapa de la región de la Araucanía, las condiciones óptimas, pensando en suelo y clima, estaría dado fundamentalmente desde la parte norte, ¿cierto? Estamos hablando desde Malleco hacia el sur, digamos, hasta Gorbea. Gran parte, digamos, de la aptitud para el desarrollo y productividad del cultivo se concentra en el Valle Central. En esa zona es donde disponemos fundamentalmente de las mejores condiciones climáticas. Porque hacia la precordillera, por ejemplo, Victoria, la precordillera, Curacautina hacia la cordillera, Lautaro, etcétera, Villarrica, tenemos suelos de muy buena calidad, suelos profundos, suelos con alto contenido en materia orgánica, como son los suelos trumados, pero no tenemos las mejores condiciones climáticas. Por lo tanto, si nosotros pensamos en desarrollar proyectos frutícolas, ya sean avellanos, ya sean almendros, etcétera, tenemos que apuntar, ¿cierto?, y ubicar en estos mapas, digamos, dónde están las mejores condiciones, dónde están las mejores aptitudes para poder tener mayor certeza que nuestro proyecto va a poder lograr una mayor rentabilidad. Relacionado con el clima y lo recientemente expuesto, estamos preocupados en buscar tecnologías que nos permitan proteger a los cultivos. El colega Ochoa, ¿cierto?, cuando habló de arándano, presentó la alternativa de utilizar techo. Nosotros hoy día, con los niveles productivos que tenemos en el avellano y con la tecnología, entre comillas, antigua que estamos utilizando en el avellano europeo, desde el punto de vista económico, es impensable en utilizar techos, digamos, para poder proteger cultivos e incrementar rendimiento, con la tecnología actual. Pero sí podemos buscar para ese nivel tecnológico algunas alternativas interesantes para poder bajar los problemas de golpe de sol que afecta a la madera con quemado, ¿cierto? Afecta a las hojas, por lo tanto, todo el aparato fotosintético de los árboles, y particularmente los huertos nuevos, los huertos jóvenes, con escasa presencia de vegetación, donde está el cultivo mucho más expuesto, y también, digamos, de esa manera, los primeros frutos que estamos produciendo. Entre las tecnologías para protección a estrés ambiental, yo me voy a referir fundamentalmente a dos, que estamos empezando a trabajar en ellas, que son micorrizas arbusculares, micorrizas, donde hay datos, digamos, extranjeros interesantes sobre el efecto, digamos, de los cultivos, no solamente en avellano, y también el uso de silicatos, arcilla, para proteger, digamos, el cultivo del exceso, por ejemplo, de radiación y otro estrés de tipo ambiental. También, a través de los extractos, digamos, tanto de algas marinas, estos bioestimulantes, como de proteínas y algunos compuestos que tienen un alto contenido en betaína, nos permite también proteger bastante bien, digamos, los cultivos en algunos momentos, en algunos estados fenológicos críticos, donde podrían ser afectados por exceso, por ejemplo, de radiación solar. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la micorrización, que es una tecnología interesante que se ha utilizado en otros países por muchos años, pero que recién en Chile comienza a tener importancia, en avellano europeo recientemente. ¿Y por qué tan importante el tema de la micorrización? Porque estos hongos nos permiten incrementar el crecimiento radicular y la base de un cultivo está en el desarrollo de la raíz. O sea, si nosotros tenemos un buen desarrollo radicular, vamos a tener éxito, digamos, en el desarrollo del cultivo, en la productividad. Por lo tanto, es muy interesante poder incrementar
el desarrollo radicular de los cultivos. Y bueno, aquí tenemos una herramienta interesante, pues lo vamos a ver en un gráfico. También nos incrementa el crecimiento, digamos, de la planta particularmente durante los primeros años, y una mayor sobrevivencia de las plantas, y en este caso me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que nosotros hacemos en INEA, en el proyecto de Puerto Injerto, lo que es la sobrevivencia ex vitro, durante, digamos, la aclimatación, donde esta tecnología nos permite poder lograr un mayor grado de sobrevivencia de las plantas. Vamos a analizar algunos resultados preliminares del uso de la micorrización en plantas de avellano europeo, en este caso en portainjerto de la serie Selfe B, A y B, perdón, y J, que son dos portainjertos nuevos de bajo vigor, que después voy a entrar en mayor detalle en ellos más adelante. Muy interesantes estos portainjertos que nos van a permitir modernizar el cultivo. Bueno, estas micorrizas en estos primeros ensayos iniciales, la tendencia es que han permitido aumentar el crecimiento y la base, digamos, del eje central de la planta, a pesar que no aparecen diferencias significativas, pero sí hay una tendencia. Hay una tendencia a un mejor crecimiento de la planta en la parte aérea. Pero lo más interesante es el desarrollo radicular que les comentaba anteriormente. Si ustedes se fijan en la diapo, el testigo respecto a los tratamientos con micorriza, en el T1 es micorriza, solamente micorriza, y el tratamiento T2 son micorrizas más tricoderma, que son otros hongos habitantes, ¿cierto?, del suelo, nos ha permitido lograr una mayor producción de raíces laterales. Esto es fundamental para poder lograr, ¿cierto?, un mejor crecimiento de las plantas, una mayor absorción de nutrientes, una mayor absorción de agua, y particularmente en plantas jóvenes, en plantas nuevas. Entonces, este es un resultado muy promisorio, muy alentador, que nos permitiría incluso llevar esta tecnología a campo. De hecho, se puede realizar, hay empresas, digamos, privadas que hoy día lo están haciendo, y para poder lograr incentivar, y sobre todo en los primeros años en huertos nuevos, un mejor desarrollo, un mejor crecimiento de la planta, particularmente en una especie como el avellano europeo, que es una especie respecto a otros frutales, con la tipología de planta que hoy día estamos utilizando, entre comillas, flojas para poder desarrollarse y crecer durante los primeros años. Medimos el efecto que a nosotros nos interesa mucho sobre la sobrevivencia, digamos, de plantas ex vitro que salen del laboratorio, que son plantas, ¿cierto?, que al estar in vitro no tienen las condiciones adecuadas para poder sobrevivir en estado al aire libre. Por lo tanto, las micorrizas en este ensayo nos permitió aumentar significativamente el porcentaje de plantas que sobrevivieron a las condiciones de ex vitro, una vez que uno lleva las plantas, ¿cierto?, a invernadero, y esto es tremendamente interesante porque uno de los grandes problemas, y particularmente en estos portainjertos nuevos que estamos desarrollando, tuvimos al principio muchísimas pérdidas durante el trasplante en contenedores, por este factor, digamos, porque las plantas que vienen in vitro no tienen desarrollado adecuado, no tienen la cutícula adecuada, no tienen, digamos, ceras que protegen, digamos, a la planta, por lo tanto la planta está expuesta a una deshidratación muy alta. Y esto aparece como una tecnología interesante porque nos permite evitar un porcentaje importante de mortalidad de plantas. Por lo tanto, tenemos una mayor tasa de sobrevivencia, y eso es muy interesante pensando, por ejemplo, en los viveros desde un punto de vista, digamos, comercial, digamos, y de rentabilidad del negocio. Bueno, como les señalaba hace un momento atrás, esta tecnología que nosotros fundamentalmente la estamos aplicando a nivel de vivero, de viverización, también es factible utilizarla en huertos. Es posible utilizarla en huertos ya establecidos. Existe la tecnología para poder incorporar las micorrizas, ya sea sola o mezclas con tricodermas, porque nos potencian, digamos, hay un efecto sinérgico.
para poder lograr un mejor crecimiento, un mejor desarrollo de las plantas y particularmente durante los primeros años, como les comentaba, porque es una especie que crece bastante lento y lenta en entrar en producción. Ustedes, los productores de avellano, saben, ¿cierto?, que demoramos 4 o 5 años hasta poder lograr producciones interesantes. Por lo tanto, lo que nos interesa durante los primeros años es poder acelerar el crecimiento y entrar rápidamente en producción de manera de poder amortizar rápidamente los huertos. Entonces, esta tecnología es muy interesante porque estas micorrizas también, además de permitir, ¿cierto?, un mayor crecimiento, nos permiten también. ¿Y por qué el mayor crecimiento? Porque las raíces, tenemos un mejor sistema radicular desarrollado. Ese sistema radicular va a poder explorar una mayor unidad de superficie del suelo. Y eso es muy importante porque tengan presente que el avellano, gran parte de su sistema radicular lo tiene ubicado entre los 40 a 50 centímetros. Por lo tanto, si nosotros tenemos una mayor masa radicular que pueda, digamos, explorar una mayor superficie de suelo, nos va a permitir poder lograr un mejor crecimiento, un mejor desarrollo de la planta. Particularmente interesante es esta tecnología para poderla utilizar en huertos orgánicos, que hoy día, al igual lo que comentaba, ¿cierto?, para almendro, colega, es muy interesante en el caso también de los avellanos. Otra tecnología antigua, pero interesantísima, para poder enfrentar el tema, digamos, de estrés ambientales o estreses ambientales, son protectores. Digo antiguos porque son protectores que hace muchos años se han utilizado en pomacia, en el extranjero, en Chile también, ¿cierto?, en manzana particularmente, para evitar el golpe de sol en manzano, pero como les comentaba anteriormente también, en años donde tenemos exceso de temperatura y radiación, se nos ve afectado todo el sistema fotosintético, digamos, de la planta, y por lo tanto, bajo esas condiciones, es interesante esta tecnología porque nos produce, digamos, efectos positivos sobre parámetros fisiológicos de la planta. Y tenemos, en primer lugar, una muy buena protección del exceso, ¿cierto?, de radiación solar. Podemos bajar también las temperaturas a nivel de la hoja, a nivel de 3 a incluso 6 grados. Por ejemplo, si nosotros tenemos temperaturas máximas de 30 grados, podríamos bajar entre 3 a 6 grados la temperatura a nivel foliar. Y eso es tremendamente interesante para poder evitar ciertos daños, digamos, a nivel de la lámina foliar, y nos permite también tener muchísimo más activo el sistema fotosintético, como les señalaba, y por otro lado, nos permite también tener una mejor distribución de la luz hacia el interior de la copa de las plantas. Y eso es tremendamente interesante porque nos facilita enormemente poder tener una mayor influencia positiva sobre la calidad de las yemas reproductivas, y con eso vamos a poder lograr también mejores rendimientos. Entonces, esta tecnología es interesante, y particularmente en el caso del sur, donde de Gorbea hacia el sur hay varios huertos, hay muchísimos huertos que no disponen de riego, que los agricultores no tienen riego, están en secano, para poder bajar las temperaturas y también tener una mayor pérdida de agua, digamos, por parte de las plantas. Entonces, la tecnología de las arcillas y silicatos, como el caso de la kaolinita, nos permite una mayor protección solar, como les comentaba, una reducción de la temperatura, permite un paso de luz suficiente para poder saturar todos los fotosistemas, digamos, de la planta, particularmente los cloroplastos, en tejidos que son en tejidos importantes como los empalizados y lagunosos, y de acuerdo a las primeras, digamos, resultados, lograr una mayor presencia de frutos con calibres mayores. Para la industria estamos hablando de calibres de entre 12 a 14 milímetros, o sea, una mayor frecuencia, una mayor cantidad de estos calibres que son interesantes para aquellas variedades industriales, por ejemplo, para Tondagifoni, con esos diámetros entre 12 y 14, que son los diámetros ideales para la industria. Hay otro factor interesante que ha arrojado los resultados de la investigación, que hay un aumento en aceite del orden a un 6 a un 7%. Alguien podría preguntarse qué importancia tiene el aceite. Bueno, podría ser a futuro un producto interesante, digamos, que hoy día en Chile no lo estamos, digamos, explotando,
porque el Ayana europeo, pues vamos a ver, digamos, al final de la presentación, hay algunas variedades que tienen una alta producción en grasa y una buena calidad de ácidos grasos. Por lo tanto, un aumento en un 6 o un 7% no deja de ser bastante, digamos, interesante. Junto a las tecnologías anteriormente expuestas, otra tecnología importantísima que no debemos dejarla de lado es todo el tema de polinización. Y cuando hablo de tecnología, desarrollo, digamos, de tecnología suplementaria, particularmente en aquellas temporadas donde tenemos problemas por clima. ¿Y por qué es importante la polinización? Primero vamos a analizar el tema de la polinización. Parte con la producción de amentos. Cantidad de amentos, calidad de los amentos y calidad del polen que producen esos amentos. Desgraciadamente, la calidad del polen y también la producción de amentos nos puede variar de año en año por las condiciones climáticas. Junto a ello, también es importante la compatibilidad genética, ¿cierto?, de los polinizantes respecto a la variedad principal. Y esto lo recalco porque me ha tocado ver algunos huertos donde hay problemas de compatibilidad genética entre los polinizantes, particularmente en huertos más antiguos, con la variedad principal. Y eso indudablemente afecta, digamos, la producción del huerto. Sumado al cambio climático, ¿cierto?, que es una realidad que se viene para quedarse, igual que el COVID, no es menor, digamos, porque nos puede variar la producción de amentos, la calidad de amentos, incluso producir un aborto, como está ocurriendo hoy día en la zona central. Bueno, importante la compatibilidad, ya lo señalaba, de manera que el tubo polínico, lo que ustedes están viendo a su derecha, es un ensayo, digamos, a nivel laboratorio que lo realizamos en INEA todos los años para poder ver las compatibilidades de los polen, sobre todo de los materiales que estamos utilizando como parentales. Muy importante entonces tener esta compatibilidad que nos permita poder tener este crecimiento, ¿cierto?, como un tallarín del tubo polínico para que pueda alcanzar al óvulo y poder fecundarlo. En aquellas variedades donde no hay compatibilidad genética, donde se produce ya un rechazo en la flor femenina que ustedes están viendo ahí en la pantalla, en el brote que está, ¿cierto?, en la parte central, si en el estigma llega el polen de una variedad no compatible, se produce inmediatamente por unas enzimas de reconocimiento un rechazo y por lo tanto el polen no germina y por lo tanto no tenemos crecimiento del tubo polénico. Esto solamente les quiero mostrar porque es un problema que está ocurriendo ya hace varios años. Hace 5 años atrás me llamaron unos productores de la zona central, fui a visitar los huertos y aparece este problema en la zona centro-sur, la zona centro fundamentalmente, con poquísima producción de amento en las variedades polinizantes, particularmente en este caso Barcelona, en años donde hay excesos de radiación y exceso de temperatura. Este año es un problema que también están teniendo muchos productores en la zona central, de acuerdo a lo que me han comentado. He tenido ya varias reuniones vía online con ellos, que están, digamos, tratando de poder solucionar el problema. Ya no se va a solucionar esta temporada, pero de acuerdo a lo que les comentaba hace un momento atrás, tenemos que apuntar, sobre todo en esa zona donde hay un mayor efecto de la radiación, a proteger a las plantas, y no solamente a través del riego, porque hay huertos que están muy bien regados, con frecuencia adecuada, y que el problema subsiste. Por lo tanto, yo buscaría otra vía, y la vía que hay que, por supuesto que hay que, es una vía, digamos, que hay que evaluarla, pero una alternativa interesante puede ser el uso de tanto de bioestimulantes como también de protectores, los cuales les comentaba, digamos, anteriormente. Porque indudablemente, con este problema, las curvas productivas van a bajar significativamente, y ahí se los produce cierta esta alternancia de la producción, y en la medida que se vaya acentuando el problema de la radiación, este problema se va a ir también acentuando. Por lo tanto, la vía está, digamos, a través de protectores fundamentalmente, en base a bioestimulantes con un alto contenido en betaína, y también
el uso de caolinita, ¿cierto?, para poder bajar las temperaturas, bloquear un poco el tema de la llegada directa, digamos, de la luz, y particularmente en variedades que son más susceptibles. Una alternativa para poder apalear el problema, pero pienso que es más interesante tratar de prevenir a través de esto, del uso de estos protectores, ya sea en base a bioestimulantes, como ya he señalado, en base a protectores como caolinita, y también en base a micorrizas, que nos permiten, ¿cierto?, tener un mejor vigor de la planta, porque una cosa que se me había quedado en el tintero, que aquellas plantas que están tratadas con micorrizas también presentan una mayor, bueno, se los comentaba, ¿cierto?, una mayor actividad fotosintética, y por lo tanto también hay un color más intenso a la hoja, un mayor contenido en clorofila de las plantas, y por un mayor periodo las hojas permanecen activas hasta el final, digamos, de la temporada de crecimiento. Y eso es muy interesante para poder acumular una mayor cantidad de fotoasimilados para la planta para la temporada siguiente y subsiguiente, digamos. Bueno, respecto a la polinización asistida, nosotros a través de proyectos de investigación hemos Miguel, desarrollado formulados, y estos Miguel, formulados nos han permitido incrementar significativamente, digamos, los rendimientos. Miguel, ¿Sí? sí, Ramiro por acá, disculpa que te interrumpa. Consideremos unos 5 minutos más en honor al tiempo de nuestro próximo expositor, por favor, Miguel. Perfecto, no hay problema. Muy amable, gracias, Miguel. Rápidamente, como estamos contra el tiempo, bueno, algunos métodos, digamos, de aplicación con acarreadores, y algunos acarreadores funcionaron muy bien, lo cual nos permitió llegar con el polen adecuadamente y aumentar los rendimientos. Distintos formulados, los formulados en seco fueron los que funcionaron mejor, con rendimientos significativamente mayores respecto al testigo. Otra tecnología importante es la poda, para poder renovar madera frutal, evitar alternancia. Lo importante acá es una buena llegada de luz para poder incentivar una buena calidad de yemas florales y brotes con tamaños adecuados entre 15 a 20 centímetros. Si nosotros tenemos falta de vigor, lo importante, digamos, en ese caso es utilizar poda en invierno para poder vigorizar madera, podas de ratón, ¿no es cierto?, que nos permitan poder desarrollar crecimiento nuevo y por lo tanto, digamos, yemas reproductivas altamente, digamos, productivas. Una alternativa interesante para el sur de Chile es la poda en verde, nos ha dado muy buenos resultados, ha permitido una muy buena entrada de luz y también nos evita problemas de enfermedades de la madera. Por supuesto que esta poda no la podemos hacer si estamos en caso de huertos con bacteriosis, como santomonas, por ejemplo, porque nos pueden producir, digamos, un mayor problema, digamos, en los huertos. Y en el caso de exceso de vigor, como está ocurriendo en muchos huertos, por ejemplo, en algunas variedades como Barcelona, es interesante la poda, digamos, en verde. Bueno, la poda en verde o la poda en invierno siempre nos van a bajar el primer año los rendimientos respecto a no podar, pero los años sucesivos vamos a aumentar significativamente los rendimientos. Esto solamente para mostrar que el efecto que tiene la poda sobre la producción de polen y amento, que también es importante, digamos, tener una buena producción de polen, como ya he señalado anteriormente. Un esquema interesante para poder podar y no bajar tanto los rendimientos es hacer una poda alternada. Nosotros podemos alternar cada 3 años o cada 4 o 5 años en las paredes, digamos, que vamos formando con la poda mecanizada, de manera a no caer tan fuertemente en los rendimientos. Vamos a pasar a otro tema que son tecnologías para control de sierpe. Rápidamente, hoy día la tecnología disponible es herbicida de secante, ¿cierto?, con un alto costo, un solo producto disponible en el mercado. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes algunas soluciones interesantes, como el uso de soluciones nitrogenadas. Particularmente, estas soluciones nitrogenadas nos han permitido bajar los costos
y con una sola aplicación llegar a un 100% de buen control, con una sola aplicación respecto a los herbicidas, que son 3, 4 aplicaciones a la temporada, y una alternativa no tan contaminante como los herbicidas. Para el caso de producción orgánica, bueno, tenemos varias alternativas: vapor de agua, fuego, mecánica y mulch. Y por último, genética, que son los portainjertos sin emisión de hijuelo. Bueno, solamente rápidamente vamos pasando esto, algunas fotografías, ¿cierto?, con los controles mecánicos, control físico a través de fuego para huertos orgánicos, y la utilización de mulch, que nos evita, ¿cierto?, la emergencia de hijuelo. Lo último en tecnología es el desarrollo de portainjertos y selecciones y variedades. Aquí hemos tenido un avance muy grande en línea. Fundamentalmente en el desarrollo de portainjertos clonales. El objetivo fundamental es lograr modernizar el cultivo, anticipar la entrada en producción y aumentar el rendimiento. Fíjense la pared, una pared muy angosta que se forma por influencia del portainjerto sobre la variedad, y esto es una planta de 2 años que ha anticipado rápidamente la entrada en producción. Bueno, rápidamente, el efecto que tienen los polinizantes, la alta densidad siempre nos ha permitido lograr mayores rendimientos respecto a las densidades estándar de 500 plantas por hectárea que hoy día estamos utilizando. Respecto al desarrollo de portainjertos sin sierpe, es la última tecnología, ¿cierto?, que estamos desarrollando en Chile. Es muy interesante porque nos va a permitir aumentar significativamente los rendimientos en el cultivo. Es un trabajo que lo estamos desarrollando a nivel de laboratorio. Hoy día tenemos disponible una cantidad suficiente de portainjertos para que se comiencen a injertar esta temporada, para establecer los primeros ensayos durante el 2021, tanto en Chile y posteriormente en Italia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Emular un poco lo que comentaba, ¿cierto?, el colega Los Almendros. Esto corresponde a un cultivo en almendro en España. Exactamente lo mismo, utilizar, digamos, el modelo almendro para poder modernizar el cultivo a través del uso de portainjertos nanizantes y formar estas paredes productivas. Existe una posibilidad que hoy día está en Chile, pero va a estar disponible 2 años más porque está en cuarentena, que son, hay algunos híbridos que están sí disponibles, pero este, digamos, corresponde a Corylus columna, que es un portainjerto vigoroso, que no emite hijuelo, y podría ser interesante para cultivos en secano. Se está utilizando muchísimo en países del este de Europa, con muy buenos resultados. Por último, con esto voy a terminar. Nosotros estamos trabajando en nuevas selecciones en avellano porque el gran problema que tenemos hoy día en Chile es que estamos dependiendo comercialmente principalmente de 2 variedades. Hay algunas otras variedades americanas, pero que no se han masificado mucho, pero fundamentalmente estamos dependiendo para la industria de Tonda y Gifoni. Y eso es peligroso. Entonces hay una serie de selecciones plus que hemos realizado, y dentro de estas selecciones hemos seleccionado para mercado en cáscara, con variedades que presentan un muy gran calibre y frutos globulares, o sea, redondos. Y seleccionado materiales para la industria. Tenemos un material top que es Helmut Anders 5, que arroja sobre un 52% de rendimiento industrial, tiene una forma globular y un excelente blanching o pelado después de tostado, que es lo que busca la industria. Debo resaltar que en el caso de Gifoni solamente llegamos entre un 45-46%, por lo tanto es un rendimiento bastante superior en pepa, digamos, en rendimiento al descascarado. Hay otras variedades más también interesantes que están en evaluación, que tienen muy buenos rendimientos, superiores a todo lo que hoy día existe en el mercado. Y por último, solamente para comentarles y compartir con ustedes que estamos en un último proyecto con la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera,
donde estamos introduciendo junto al apoyo de Ferrero un proyecto que se llama Mejoramiento Genético del Avellano para Chile. Estamos introduciendo nuevas variedades, ya tenemos una variedad introducida in vitro, que es una tonda gentile lalangue mejorada, y vamos a introducir de aquí 2 semanas más, 3 materiales más desde España, del IRTA, y posteriormente en noviembre se van a introducir alrededor de 15 a 20 nuevas variedades que han sido seleccionadas tanto en Italia como en España, y es muy interesante porque son variedades, por un lado, que no están en Chile, que nos va a permitir tener un mayor abanico y poder pensar en poder colonizar nuevas áreas productivas del país, y son materiales todos, digamos, saneados de virosis. Por lo tanto, es bastante interesante porque esos materiales van a tener un mayor potencial de rendimiento respecto a los materiales tradicionales que tenemos actualmente en Chile. Cuando disponemos de materiales saneados, se expresa muchísimo más el crecimiento, el vigor y la productividad. Gracias, Miguel. Te damos las gracias por tu presentación y nos queda bastante claro que están haciendo un tremendo trabajo en investigación, en muchos temas, en muchos tópicos, y los felicitamos al equipo tuyo, ¿cierto? Liderado por ti, Niña Carillanca, también. Ramiro, contar? ¿Sí? Sí, quisiera solamente comentarle, así rápidamente, que nosotros a nivel de la Araucanía nos adjudicamos, nuestro grupo de trabajo, un proyecto, un macroproyecto para desarrollar la fruticultura, y eso va a trascender también otras regiones, donde vamos a trabajar en 6 territorios para poder impulsar el desarrollo frutícola regional, con distintos cultivos, digamos, de interés para los productores. Y eso va a ser muy interesante porque va a permitir poder lograr un gran impulso de la fruticultura al sur. Eso es un proyecto millonario, jamás habíamos, digamos, tenido tantos recursos en la historia, digamos, para poder desarrollar, que es un proyecto no tanto de investigación, sino que un proyecto de transferencia tecnológica, de extensión agrícola, pero apoyado también con las nuevas tecnologías que se van a generar en INE. Perfecto. Bueno, felicitaciones por eso también, y la Araucanía más que nunca necesita, ¿cierto?, tener más inversiones, ¿cierto?, para salir adelante. Así es que te quiero contar, Miguel, de que tenemos 330 participantes conectados. También van nuestros aplausos y felicitaciones de parte de todos. Y decirte también que tenemos bastantes preguntas. Vamos a seleccionar algunas para compartir contigo. Y las otras, ¿cierto?, te las vamos a hacer llegar para que tú puedas responder. Entonces, partamos con la primera pregunta que tenemos por acá a Jorge Bellman. Jorge, buenas tardes. Dice Jorge, ¿existen experiencias exitosas de producción de avellano europeo de Osorno al sur? ¿Ver posibilidades de este tipo de cultivo en esta zona? ¿Qué variedades serían más recomendadas en esta zona considerando un clima más adverso que el de Osorno? Respecto a tu consulta, Jorge, de ahí nuestro interés de poder introducir nuevas variedades. Por eso la importancia que tiene este proyecto, que lo estamos desarrollando con la Universidad de Chile, se está desarrollando con la Universidad de la Frontera y también con ayuda, digamos, de Ferrero, para poder introducir estos materiales, que no es menor, digamos, introducir los materiales al país. Esa es una de los objetivos fundamentales, poder lograr introducir nuevas variedades que hoy día no están, para poder colonizar, como muy bien tú preguntas, nuevas áreas productivas que son un poco más extremas. Incluso nosotros estamos pensando con algunas variedades que son bastante más tolerantes al frío y resistentes al frío del este de Europa, poder colonizar zonas, por ejemplo, más precordilleranas. Entonces, ese es el gran objetivo. O sea, para poder lograr éxito, digamos, en un proyecto de avellano más al sur de Osorno, a mi juicio es estrictamente necesario contar con nuevas variedades, adaptadas a esas condiciones agroecológicas. Perfecto. Tenemos una pregunta de Tomás Joanet, y Tomás te saluda. Buenas tardes, Miguel. Dice, en relación a la polinización, ¿es compatible hacer una pasada con el turbo para tirarle viento a los árboles y así ayudarlos con mover el polen? Sí, muy buena pregunta. De hecho, nosotros lo evaluamos en varios predios con productores, particularmente en la zona entre Pitrusquén y Gorbea. Es una excelente alternativa. Es una excelente alternativa porque te permite en periodos con problemas climáticos, por ejemplo, escasez de viento, para que se traslade el polen,
o cuando ha llovido mucho, por ejemplo, pasar después de la lluvia con un turbo te permite mover los amentos y también liberar mejor el polen y transportar el polen al estigma. Es una alternativa muy buena, que nos ha dado buenos resultados. Perfecto. La siguiente pregunta es de Darío Martín, o Martín. Buenos días. ¿En qué época o estado fenológico se aplicaron los bioestimulantes? ¿Cuántas aplicaciones? Muchas gracias desde Argentina. Saludos a los amigos de Argentina también conectados hoy. Sí, respecto a los bioestimulantes, nosotros hicimos varias aplicaciones desde brotación en adelante, pero nos centramos fundamentalmente en los estados fenológicos críticos de fecundación y desarrollo, digamos, inicial de fruto. Fueron alrededor de 12 aplicaciones que se hicieron con estos bioestimulantes. Hoy día estamos pensando que hay que reducir a una menor cantidad, fundamentalmente apuntando a esos periodos más críticos. Incluso estamos pensando también en combinarlos con algunos reguladores de crecimiento durante el periodo de polinización para poder lograr un mejor desarrollo del tubo polínico. Porque recuerden que el tubo polínico empieza a crecer desde la germinación del polen, pero después se detiene y se reactiva en primavera. Entonces es interesante, si las condiciones climáticas no son muy adecuadas, poder obtener un tubo polínico bastante potente que nos permita posteriormente en la primavera lograr reactivarlo bien y que llegue a fecundar adecuadamente el óvulo. Ahí está la clave para poder lograr rendimientos altos. Perfecto. Y tenemos una pregunta más de Grover Chuquipiondo Pérez y dice, para el caso del nogal, desarrolla en algunos lugares de la sierra peruana, saludos a Perú también, a los conectados, como huerto, con altitudes de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Se recomienda su cultivo en otras condiciones de suelo? No sé si se entiende, Miguel, la pregunta. No sé, está apuntando por nogal. Yo entiendo que él expone que tiene experiencia con nogal, pero pregunta por el cultivo del avellano. Del avellano. Claro, sí. si se recomienda en otras condiciones de suelo. Quizás podrías abordarla bajo qué condiciones de suelo se desarrolla o no se desarrolla el avellano. Claro, sería interesante tener ese antecedente, digamos, en qué condiciones de suelo. Claro. Mira, fundamentalmente lo que hemos visto nosotros que en suelos con suelos, digamos, más livianos, digamos, con un buen contenido de materia orgánica, la planta expresa un mejor crecimiento, un mejor desarrollo. Sin embargo, es una planta bastante plástica que se adapta a distintos tipos de suelos. De hecho, hay muchos suelos donde ha crecido fuerte el avellano europeo en la zona central de Chile, con condiciones de suelos muy malos, que son suelos arroceros, por ejemplo, donde se han plantado varias hectáreas de avellano y se han desarrollado muy bien. Y lo que pasa es que si los suelos están muy compactados, ahí podríamos tener problemas, digamos, de desarrollo y crecimiento de las plantas. Pero la planta se adapta bien a suelos francos, suelos arcillosos, suelos, digamos, tipo trumado, como los tenemos en el sur de Chile. Si son suelos muy pesados, podría haber problemas a nivel radicular y particularmente con alguna enfermedad como el caso de Phytophthora. No sé cuáles son las condiciones de suelo que él tiene. Claro. Acá, al final del chat dice, Cristín Monzón dice, aquí en Perú los suelos son franco-arenosos en el sur de Perú. Ahí hay un Ya, dato. si son suelos arenosos y le entregamos la nutrición adecuada, no hay ningún problema, no vamos a tener problemas, digamos, de compactación y la planta se va a desarrollar adecuadamente. De hecho, hay varios huertos en algunas zonas con arena, con suelos arenosos en el país y se han desarrollado excelentemente. Ahí hay que poner cuidado con el tema del riego. Perfecto. Bueno, hay bastante más preguntas, perdón, Miguel, y yo creo que te las vamos a hacer llegar a tu correo electrónico. Muy buenas por lo demás, pero por un tema de tiempo no podemos desarrollarlas todas. Hicimos la selección que pudimos. Así es que te agradecemos, Miguel, por la excelente presentación, la información valiosa que nos has transmitido. Y vamos a pasar a la siguiente presentación y te vamos a pedir que nos sigas apoyando también. Antes de la siguiente presentación tenemos un tema así, que según nuestro programa, vamos a pasar a nuestra última tanda de espacio publicitario de 5 minutos y luego retomamos con la última presentación de nuestra jornada y cierre del evento. Vamos con el tiempo publicitario.
Chao.